¿Por qué The Legend of Zelda Majora Mask necesitaba el Expansion Pack para funcionar? La respuesta corta y directa es porque si no lo tenías, el juego simplemente no arrancaba. No es que se viera con menos resolución o que el frame rate cayera, es que la consola te lanzaba un mensaje de error y te dejaba con un cartucho de $60 convertido en un bonito pisapapeles. Pero para entender por qué Majora Mask te puso tan exigente, tenemos que entender el desastroso contexto técnico en el que nació la Nintendo 64. Todo empezó con un rechazo y un ego herido. Antes de que Nintendo pusiera sus manos en la tecnología de Silicon Graphics, el destino de los videojuegos pudo ser muy diferente. Tom Kalinske, el entonces presidente de Sega of America, tenía un trato casi cerrado con Silicon Graphics. Ellos tenían el chip gráfico del futuro y Kalinske lo quería para la sucesora de la Genesis. El problema fue el orgullo japonés. Los ingenieros de Sega en Japón miraron el prototipo de Silicon Graphics, le hicieron el feo y dijeron que preferían su propia arquitectura de 2 CPUs, esa pesadilla técnica que terminó siendo la Saturn. Imaginen por un segundo ese universo alternativo, una Sega Saturn con la potencia de la 64, pero usando CDs. Tendríamos una consola con la capacidad de almacenamiento de los discos de PlayStation y la potencia bruta de la Nintendo 64. Habría sido un jaque mate para Sony antes de empezar la partida. Silicon Graphics, con el orgullo herido, fue a tocar la puerta de Nintendo, pero aquí entra la parte que pocos cuentan. En ese momento, la empresa vivía de vender estaciones de trabajo carísimas para Hollywood, las mismas con las que se renderizaron los dinosaurios de Jurassic Park. Se dieron cuenta de que, si pregonaban que meterían su tecnología de punta en un chip de consumo masivo para una consola de $200, sus inversores pensarían que nadie volvería a comprarles una estación de trabajo de $20,000. Así que, para proteger su negocio, le bajaron la capacidad al chip de forma deliberada. Es obvio que la 64 nunca iba a renderizar un dinosaurio de Jurassic Park. Y ese miedo era infundado, pero explícale a un inversionista que solo entiende de cifras monetarias y no de especificaciones técnicas eso. Pues solo hay que ver lo que pasó con Genie 3 y la caída de las acciones de varias empresas de videojuegos. Aún así, el chip era muy potente, pero la Nintendo 64 nació con 2 cuellos de botella que la asfixiarían durante toda su vida. El primero eran los cartuchos, que tenían menos espacio de almacenamiento que los discos compactos, los cuales usaba la competencia. El segundo, y más grave para el rendimiento, era su memoria RAM, la cual de base apenas tenía 4 megabytes. Para intentar salvar este desastre de diseño, Nintendo lanzó el Expansion Pack, un pequeño módulo con una llamativa etiqueta roja que se insertaba en una ranura frontal de la consola, reemplazando a la pieza que venía de fábrica, el Jumper Pack. La Nintendo 64, con sus escasos 4 MB de memoria RAM, venía a ser una mesa de trabajo, donde la máquina procesa lo que ves en pantalla. Este accesorio aportaba otros 4 MB adicionales, permitiendo que la consola alcanzara un total de 8 MB de RAM. Este dato es vital, porque mientras el cartucho era el almacén externo con poco espacio para guardar el juego, la RAM era el espacio donde la consola movía esos datos. Con solo los 4 MB originales, los desarrolladores tenían una mesa tan diminuta que se veían obligados a emborronar las texturas o vaciar los escenarios para que la máquina no colapsara. El Expansion Pack prometía por fin agrandar ese espacio para que los juegos pudieran respirar. En 1998, Nintendo nos vendió el Expansion Pack como el boleto al futuro. Prometían que esos 4 MB adicionales transformarían su consola en una bestia, pero la realidad era un poco más ácida. En la mayoría de los casos, el accesorio no hacía magia, sino que era un parche para una consola que se había quedado corta demasiado pronto.
hubo juegos que lo usaban para mejoras opcionales, como Turok 2 o Star Wars Episodio 1 Racer, que permitían una resolución más alta, pero a cambio de que los frames cayeran al suelo. Era como elegir ver fotos nítidas una tras otra o un video fluido de un borrón. Luego tenemos los casos sospechosos. Donkey Kong 64 no incluía el Expansion Pack por una mejora gráfica revolucionaria, sino porque el juego tenía un bug crítico que hacía que la consola se colgara aleatoriamente, y los desarrolladores de Rare descubrieron que añadir más RAM camuflaba el error o hacía que apareciera con menos frecuencia, casi imperceptible en una sesión normal de juego. Nintendo, en lugar de arreglar el código, prefirió regalar el accesorio con el juego. Un movimiento muy de esconder el polvo bajo la alfombra. Por otro lado, Perfect Dark te dejaba jugar sin él, pero te cortaba las piernas. No tenías acceso a la campaña principal, solo a un multijugador recortado. Pero con Majora Mask, la historia fue distinta. Aquí no fue un bug ni un capricho de marketing. Fue una necesidad física del motor del juego, el cual era el mismo de Ocarina of Time, pero esta vez potenciado. ¿Por qué Majora Mask no podía funcionar solo con la RAM de la consola? Primero, por el sistema de reloj y las rutinas de los personajes. A diferencia de Ocarina of Time, donde los NPCs solían estar estáticos o tenían una ruta muy simple, en Majora Mask el mundo está vivo y bajo una presión constante. Cada NPC de las diferentes tribus, pueblos y especies de Termina tienen un horario estricto de 72 horas. La consola debe administrar constantemente dónde está cada personaje, qué está haciendo y qué eventos ha activado el jugador en esa línea temporal específica. Eso consume memoria masivamente, ya que cada vez que entras a un lugar, la consola debe comprobar el reloj de la misma para saber dónde debe estar cada personaje en ese momento. Además, está la carga de texturas y el efecto de desenfoque. Majora tiene una distancia de dibujado mucho mayor que Ocarina y un efecto de desenfoque de movimiento que le da esa atmósfera pesadillesca. La gestión de partículas es brutal. En esta pelea ves fragmentos de rocas, de jarrones, bombas, efectos de electricidad sobre God y explosiones, todo ocurriendo al mismo tiempo. Para mantener esa estética sin que la consola explotara, necesitaban ese buffer de memoria extra para almacenar texturas más detalladas de los NPCs que habitan el mundo, desde los Deku hasta los Zora. Ciudad Reloj es un centro neurálgico, mucho más complejo que cualquier cosa vista antes en la Nintendo 64. Hay más geometría, más objetos dinámicos y una gestión de luces y sombras en tiempo real que el motor original simplemente no podía manejar con los 4 MB de fábrica de la consola. Nintendo quería que Termina se sintiera densa, asfixiante y llena de vida, para lograr esa sensación de que el tiempo realmente se agota y que tus acciones afectan a cada individuo de Termina. Tuvieron que sacrificar la compatibilidad con la consola base. Majora Mask es esencialmente un juego de generación y media, atrapado en el hardware de 1996. ¿Fue el Expansion Pack un engaño para el que compró ciertos juegos esperando milagros gráficos? Quizás sí, pero para el que quería vivir la odisea de Termina fue un peaje necesario. Sin esos 4 MB extra, el juego habría tenido un mundo estático, con ciudades vacías y pueblos genéricos sin alma. Fue el último suspiro de una Nintendo que intentaba luchar contra el progreso de los CD-ROM, con una mano atada a la espalda, obligándonos a abrir esa pequeña compuerta de la consola para meterle un pulmón artificial que le permitiera seguir respirando.